Aragón Radio Podcast. 8:15 de la mañana, abrimos ya el tiempo de entrevista. Esta mañana está con nosotros Santiago Morón, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, el presidente de Vox en nuestra comunidad autónoma. Señor Morón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos en esta ronda de conversaciones, de entrevistas que estamos manteniendo con los responsables políticos de los distintos grupos y partidos de nuestra comunidad autónoma. Tenemos hoy en Zaragoza al presidente de su partido, a Santiago Abascal. Va a participar en un desayuno, en un foro con los directivos de nuestra comunidad autónoma. Va a pronunciar Abascal una conferencia titulada "Decidimos juntos una propuesta para recuperar soberanía y democracia". Va a hablar, en definitiva, Abascal, en materia de energía. ¿Cuál es la propuesta de Vox en materia de energía, señor Morón? Bueno, lo hemos planteado ya en algunas ocasiones, ¿no? También aquí en las Cortes. En principio, lo que hay que señalar en primer lugar es que España, igual que Europa, cada vez es menos soberana energéticamente. Cada vez dependemos más del exterior. En el caso de España, pues la dependencia es casi de un 70%. Entonces, esta situación evidentemente hay que revertirla. Ahora estamos viendo, efectivamente, ante una crisis mundial como desencadenada por la guerra de Ucrania, pues estamos viendo los efectos, ¿no? Ese encarecimiento brutal de los precios, ¿no? Desde luego, de Vox no estamos, por supuesto, en contra del desarrollo de las energías renovables. Es la energía probablemente del futuro, porque es una energía inagotable. Ahí tenemos, y además en el caso de España, pues tenemos sol, tenemos viento. Por lo tanto, esa debe de ser una de las piezas claves de la energía en el futuro. Pero evidentemente lo que no podemos hacer es, o como se ha hecho, es renunciar a otras fuentes de energía que garantizaban que la energía tuviera unos costes de producción pues asequibles para los ciudadanos y para las empresas. Este desmantelamiento que ha habido de la industria del carbón y también de la energía nuclear, pues ha tenido un coste, y ese coste lo estamos pagando los ciudadanos. Lo estamos pagando ya anteriormente, pero ahora lo estamos pagando. Lo que nosotros hemos propuesto, más como insisto, planteamos una propuesta en las Cortes recientemente, es apostar también por la energía nuclear, evidentemente aquellas centrales como la de Garoña que se puedan todavía alargar su vida media, o su vida de actividad, pues prolongarlas, y seguir evidentemente trabajando también en las renovables, pero también explotar nuestros recursos naturales. Tenemos posibilidad de poder extraer grandes cantidades de gas de nuestro subsuelo, y eso no se está haciendo. Y no se está haciendo porque la ley de cambio climático que hay en España en estos momentos lo impide. Entonces nosotros también proponemos que se derogue esa ley y que podamos obtener o utilizar nuestros recursos naturales. ¿Qué margen tienen las comunidades autónomas para dar respuesta a este escenario de crisis energética, y en qué medida la respuesta tiene que venir desde Madrid? Bueno, tienen un margen, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, en el caso de las energías renovables, gran parte de las instalaciones que se están realizando, sobre todo a nivel de energía eólica, fotovoltaica, pues según el tamaño, sabe que evidentemente es competencia directa de las propias comunidades autónomas el autorizar esos proyectos, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que tienen ciertas competencias, evidentemente en otras no. Evidentemente, claro, la ley de cambio climático es una ley nacional, a la que nos hemos referido, es una ley nacional, y por lo tanto, pues allí la comunidad autónoma poco puede hacer. Pero sí que evidentemente nosotros llevamos este tema ya a las Cortes para concienciar un poco a la opinión pública aragonesa y impulsar desde las Cortes de Aragón y desde el Gobierno de Aragón ese cambio que es necesario, ¿no? En nuestra comunidad autónoma el curso ha empezado casi como empezó y cómo se desarrolló y cómo terminó los años anteriores, hablando de sanidad. También en el conjunto de España ha empezado el curso hablando de sanidad. 170 millones de euros para mejorar la atención primaria, de los cuales 5 vienen a nuestra comunidad autónoma. Usted es médico. ¿Es dinero suficiente para solucionar los problemas de la atención primaria? ¿Qué hay que hacer con la atención primaria? Vamos a ver, llevamos muchos años dando vueltas al tema de la reforma de la atención primaria. De hecho, en los años de 19-20 ya supuestamente había una partida del Gobierno de España para reformar la atención primaria, los diferentes sistemas de salud de las comunidades autónomas. Partidas que nunca llegaron y que no se sabe muy bien dónde se quedaron, ¿no? Ahora sí que se hablaba de que para el año 2022-2023
sí que iba a haber ese plan de reforma, y en base a ese plan, a esas cantidades que iban a llegar del Estado, ya el Gobierno de Aragón se adelantó y lanzó un plan para la reforma de atención primaria. Esas cantidades que ya se llevan debatiendo desde hace ya unos cuantos meses en las Cortes, esas cantidades primero se tienen que ver materializadas. Porque nosotros tenemos ciertas dudas de que las partidas que el Gobierno de Aragón tiene que o se iba a comprometer ya para este año 2022 probablemente no lleguen en su totalidad. De los 7,5 millones, 8 millones que iban a llegar, se van a quedar en unos 5 millones, aunque dicen que esos otros 2 millones que faltan se aportarán al año siguiente. Pero bueno, en cualquier caso, vemos que el plan es muy inconcreto y probablemente no sea suficiente. No sea suficiente porque realmente la situación de la atención primaria en estos momentos es muy lamentable. Y la verdad es que este plan, el problema fundamental que tiene es que no resuelve el problema fundamental de la atención primaria en Aragón, que es la falta en estos momentos de profesionales sanitarios, especialmente de médicos y de enfermeras. ¿Y cómo se soluciona ese problema que usted apuntaba? Pues los problemas, como se suele decir, se solucionan abordándolos. Hay una cuestión que siempre se pone, cuando se habla de este tema, siempre se pone sobre la mesa, y es que formar a un médico, un especialista, cuesta 10 años. Son los 6 años de carrera más los de media unos 4 años de especialidad. Y que claro que eso es una solución a largo plazo. Pero yo digo que si esta solución, o sea, si el aumentar el número de estudiantes de medicina, si esta decisión se hubiera tomado hace 5 años, ya solamente nos faltarían 5 para llegar a esta solución, ¿no? Por tanto, es verdad que hay que tomar decisiones a corto y mediano plazo, hay que mejorar las condiciones laborales que se ofrece aquí en Aragón para que podamos atraer otros profesionales y que evidentemente no se vayan al extranjero o no se vayan a otras comunidades autónomas, retener a nuestros profesionales, pero evidentemente también hay que pensar a largo plazo. Y a largo plazo es necesario aumentar el número de estudiantes de medicina y también, y de forma correlacionada, pues evidentemente el número de plazas de formación de MIRES. Y van a defender mañana una moción, dicen ustedes, para aportar soluciones para combatir los periodos de sequía y garantizar el abastecimiento y la distribución de agua a todos los españoles. ¿Esto es el trasvase del Ebro, señor Morón? Bueno, esto es una interconexión de cuencas, de todas las cuencas de España. Es un plan muy ambicioso, pero entendemos que es un plan que es necesario. Es un plan necesario porque, evidentemente, estamos ante una situación en la que abundan los periodos de sequía, y corre peligro la producción agraria y ganadera en muchas partes de España, y puede ser que incluso dentro de unos años también corra peligro en mayor medida, porque ahora realmente también estamos sufriendo esos efectos en Aragón, pero que todavía se agraven más esta situación incluso en Aragón, que teóricamente pues es una región en la que disponemos de abundante agua, por lo menos gracias a los pantanos que nos sirven para almacenar esa agua en las épocas húmedas, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es fundamentalmente la realización de obras hidráulicas, especialmente de pantanos, para poder o seguir en esa política que se ha llevado durante muchos años y que se ha paralizado por cuestiones fundamentalmente de tipo ecológico, y luego realizar una interconexión para que ese agua pueda llegar a todos los rincones de España, incluido Aragón, porque aunque ahora estemos a lo mejor en una situación de excedentes, no sabemos lo que pueda ocurrir en el futuro. Y evidentemente, para poder garantizar ya no el aumentar el regadío, sino garantizar el regadío que tenemos y el abastecimiento de agua a todas las localidades, tenemos que poder tener esa garantía de que nos va a llegar el agua. Ya sabe usted que este es un tema muy delicado en nuestra comunidad autónoma, que el trasvase del Ebro es un tema muy delicado en nuestra comunidad autónoma. Usted, como líder de Vox, como presidente de Vox en nuestra comunidad autónoma, ¿comparte la filosofía del partido a este respecto? Sí, por lo que acabo de comentar, es decir, porque el problema hoy en día para los regantes, y hay que hablar con ellos, es decir, no es una cuestión que nosotros queramos imponer. Si usted mañana mismo trae aquí a las confederaciones de regantes, se lo van a decir. Y el problema, los regantes no tienen miedo a que se pueda realizar en un futuro obras de interconexión o de que pueda haber obras hidráulicas en el sentido de las que yo he planteado. Lo que tienen miedo es que en base a unas políticas ecologistas radicales, pues no solo no se avance en esas obras hidráulicas de creación de pantanos, sino que incluso se proceda a la demolición de algunos de ellos, o de que en base a
supuestos cálculos de disminución de pluviosidad en las próximas décadas, se disminuya, digamos, los cupos de riego a las distintas comunidades de regantes. Eso es lo que tienen miedo. No tienen miedo de que en un momento determinado un excedente que pudiera haber se pueda canalizar hacia otra comunidad autónoma. De lo que tienen miedo es de que ellos no vayan a tener agua, no de que se les pueda ceder riego a otras comunidades. Y sin entrar en las cuestiones, digamos, legales, Europa en estos momentos no permite los trasvases, pero ¿qué pasaría con otros sectores, como por ejemplo el sector turístico o el sector de actividades deportivas, que también viven del agua de los ríos? Evidentemente, nosotros, todas estas medidas que estamos planteando, evidentemente respetando el caudal ecológico de los ríos, que es una cuestión que en ningún momento se ha puesto sobre la mesa. Es decir, evidentemente los ríos tienen que mantenerse, no es una tubería que se pueda esquilmar, sino que es un ser vivo, realmente es como si fuera un ser vivo, y requiere, pues evidentemente, de esa sostenibilidad, de ese cuidado y ese mantenimiento. Nosotros lo que proponemos es que hay épocas del año en las que todos sabemos que hay una gran abundancia de agua que al final se acaba perdiendo. Por encima del caudal ecológico de los ríos, tanto los grandes ríos de España, como puede ser el Ebro, como puede ser el Tajo, vierten al mar más de 6.000, 7.000, 8.000 hectómetros de media anuales. Es una cantidad que no quiero decir que sea un sobrante, pero que es una cantidad que se podía aprovechar para distintos usos, ¿no? Fundamentalmente agrícolas y ganaderos, ¿no? Y ahí es donde nosotros queremos incidir. Le pregunto también por otros asuntos, señor Morón. Ayer se formó un debate, la verdad es que importante, con el tema de los impuestos, con si es bueno centralizarlos para evitar que se produzca una suerte de competencia entre las diferentes comunidades autónomas. ¿A usted qué le parece esto? ¿Con la fiscalidad, autonomía de las comunidades autónomas o centralismo? ¿Todas iguales? Bueno, nuestro partido yo creo que se caracteriza por buscar en las cuestiones fundamentales esa, sobre todo de decisión política, esa centralización, porque evidentemente en un caso como este de los impuestos, pues tiene sus ventajas. Evidentemente el modelo autonómico tiene una serie de efectos perversos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente esa competencia que se puede crear entre comunidades autónomas a la hora de poder diseñar su plan de impuestos, ¿no? Y claro, es verdad. El bajar los impuestos en algunas comunidades autónomas perjudica a aquellas comunidades que no los bajan y que a lo mejor, por su estructura económica, pues tienen dificultad para bajarlos. Claro, ¿la solución cuál es? Dicen, hombre, pues mantener todos los impuestos altos. No, yo no creo que esa sea la solución. Yo creo que la solución la solución ideal sería que los impuestos se pudieran bajar en todas las comunidades autónomas de una forma uniforme y de que esas políticas fiscales pues fueran para todo el mundo exactamente igual. Antes de terminar, ¿será candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, señor Morón? Lo tendrá que decidir el partido. ¿Cuándo lo decide el partido? Pues recientemente el señor Abascal comentó que serían los próximos meses, que probablemente la decisión no se tomaría, aunque inicialmente parece que se iba a tomar hacia final de año, es posible que se tome antes. Antes de final de año. Sí. Para noviembre o aproximadamente. Bueno, pues podría ser. Oiga, ¿y hay lío en Vox con Macarena Olona o no hay lío con Macarena Olona? ¿Usted quiere que vuelva a Macarena Olona? A ver, yo creo que el tema se ha dejado bastante claro en el momento. Evidentemente yo no estoy al corriente de todos los detalles que pueda haber en torno a esta cuestión, pero por lo que yo he escuchado también en prensa y las declaraciones de nuestro presidente, pues bueno, es verdad, y es un choque, bueno, conocen todos los oyentes, ¿no? Es decir, Macarena Olona tuvo un mal resultado en las elecciones, la política, y por cuestiones de salud dijo que dejaba la política. Y en estos momentos, pues no se sabe muy bien en la situación en qué términos está. Puede ser que haya ya algunas compensaciones, y la verdad es que lo desconozco. Santiago Morón, presidente de Vox, portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días, 8:30.